jurídicas, un café con la historia del derecho, 1820, los bicentenarios de la batalla de Cepeda, del Tratado del Pilar y del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano. Tres temas absolutamente apasionantes en estos 200 años, en este bicentenario, y va a haber tres expositores de lujo. Daniel Balmaceda, seguramente muchos de ustedes los conocen, Diego Barbero también va a exponer, y el doctor Juan Carlos Frontera, que es director de posgrados de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, es el tercer expositor, y lo tenemos en línea para que nos cuente un poquito más sobre este evento que es absolutamente imperdible. Recuerde, 26 de junio a las 15 horas. Doctor Frontera, ¿cómo le va? Guillermo Hagestrom lo saluda. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto saludarte. Saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a ustedes por esto que nos van a brindar y que es realmente absolutamente atrapante. ¿Qué tres temas, no? Sí, mira, un poco desde el Seminario Permanente de Investigación que está en el marco del Instituto, sí. Vamos celebrando, además de los proyectos de investigación que desarrollamos, tenemos dos áreas, ¿no? A veces esas conversaciones que se dan entre los propios historiadores del derecho, y después organizamos también este tipo de actividades abiertas a la comunidad. Por eso el título es Un café con la historia del derecho, y en esta oportunidad, como tú sabes, y quizás coincidas conmigo, 1820 es un año movilizante. Totalmente. Estamos casi culminando nuestra guerra de la independencia, se está definiendo los comienzos de nuestra guerra civil, está finalizando por un momento el poder central de Buenos Aires, con la batalla de Cepeda del 1 de febrero, donde se están enfrentando las fuerzas de Rondó, las fuerzas porteñas, con las fuerzas del litoral, de los caudillos López y Ramírez, una batalla que es conocida como la batalla de los 10 minutos, es una batalla muy breve, pero que define claramente el comienzo de nuestro proceso de guerra civil, un proceso de guerra civil, a mi entender, prolongado, porque estamos llegando hasta 1852, y esto se prolonga un poco más. ¿Por qué se prolongó tanto este proceso, Frontera? Mira, yo creo que hay factores internos y factores externos, ¿no? Uno, ese proyecto o esa situación de encuentros y desencuentros en los argentinos, tú los puedes ver tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Siempre se presentan dos proyectos muy antagónicos, y a mi entender, lo que voy a decir es totalmente discutible, debatible. Creo que nunca pudimos conciliar definitivamente ambos modelos, ¿no? Por un lado, un modelo más comercial que surge de las ciudades, una idea más ilustrada, en aquel tiempo del siglo XIX en los comienzos, y las ideas de los federales, más asentado en el modelo económico de la estancia, más arraigados con las tradiciones hispanas. Entonces tenemos dos modelos económicos, dos formas de ver la política y el país, y cómo congeniamos, ¿no? Y si tú lo ves, aun cuando ves la incorporación de Buenos Aires hacia 1860, ves que ahí no terminó el conflicto. Uno de los últimos conflictos armados que tenemos en nuestra tensión entre Buenos Aires y el interior, tenés 1878 con el levantamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires contra el presidente Avellaneda. En la misma guerra del Paraguay, ves que el interior le niega tropas a Mitre, o en algún caso hay algunas escaramuzas entre algún caudillo y las fuerzas nacionales. Y cuando uno ve el siglo XX, quizás me estoy yendo de este bicentenario que estamos mencionando, también encontramos muchos desencuentros, unos modelos antagónicos en los cuales no podemos terminar de conciliar, y por momentos tampoco podemos terminar de incluir al otro en ese proyecto. Que eso creo que es uno de los desafíos, ¿no? Bueno, importante, por lo menos como para empezar a tratar de solucionar las cosas. Somos un país realmente tan joven, porque una vez siempre, o por lo menos mucha gente dice, bueno, refiriéndose a problemas que tenemos, ¿no?, los argentinos, y muchos, bueno, somos un país tan joven, todavía una democracia muy joven. No sé si somos tan jóvenes, pero bueno, de todas maneras, seamos o no, los problemas están, y lo que hay que hacer es solucionarlos. Y yo creo que parte de la solución es conocer la historia, ¿no?
porque uno desde allí empieza a atar cabos, y atar y encontrar los por qué, ¿no? Muchas de las cosas suceden, y me parece que con el conocimiento es más fácil, o va a ser más fácil seguramente en algún punto encontrar esa coincidencia que nos hace tanta falta, ¿no? Sí, coincido contigo. Yo creo que la clave para podernos encontrarnos todos es empezar a comprender nuestra cultura. Sí. Y nuestra cultura se va construyendo a partir de nuestra historia. Claro. Somos un país joven, por un lado te diría que sí, y por el otro lado te diría que no. Somos un país en una continua construcción, y sin duda, vos bien lo decís, Guillermo, creo que tenemos que tener una vuelta, un regreso hacia los padres fundadores. Por eso creo que en este bicentenario de El Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano lo tenemos que recordar, sí, y explorar nuevamente su pensamiento, y también de los actos fundacionales de nuestro país. Claro. El Tratado de Pilar, por ejemplo, figura en el preámbulo de la Constitución Nacional. Es un tema importantísimo, ¿no? Mira, es muy interesante en nuestra historia. Sí, es muy interesante. Yo digo, como justo con lo que estábamos mencionando de esos actos fundacionales, sí, da ese Tratado de Pilar, a mi entender, da un paso a una construcción de un tejido de unidad en plena guerra civil, ¿no? Claro. Si uno por un momento se pensara cuántos pactos interprovinciales existen entre 1820 y 1860, hay alrededor de 100. O sea, hay una búsqueda de las provincias que casi en ese momento, después de la batalla de Cepeda, se transforman en soberanas, tienen ese autogobierno. Buenos Aires han caído las autoridades porteñas, y en ese pacto de Pilar se reúnen 3 gobernadores: López por Santa Fe, Ramírez por Entre Ríos, y Zarratea, que es un gobernador provisorio, porque ha caído Rondó como director supremo, para celebrar el Tratado del Pilar. Y ahí empezamos a ver las bases de la construcción de nuestro federalismo. Claro. Que ahí, como bien decís, en nuestra Constitución aparece como uno de esos 4 pactos preexistentes, ¿no? Claro. ¿Cómo eligieron Frontera a los disertantes? Balmaceda acaba de sacar un libro, creo, de Belgrano, ¿no? Sí, ya hace unos años sacó un libro sobre Manuel Belgrano. Es un libro apasionante. Sí. Daniel tiene la virtud de la descripción del personaje íntimo, sí, o sea, no simplemente la descripción histórica del contexto, sino uno puede intentar imaginar a Belgrano en cada uno de sus pasos. Sí. Diego Barovero es presidente del Instituto Irigoyeniano, es profesor del Nacional Buenos Aires, y además de trabajar los propios temas de Irigoyen, sí, hace poco lo tuvimos en una reunión también en el seminario donde tratamos la pandemia en tiempos de Irigoyen y las políticas de Estado. Sí. Él tiene un estudio muy interesante sobre las 2 Cepedas. Él vincula la Cepeda de 1820, sí, la del 1 de febrero, con la batalla de Cepeda ya en la integración, en el proceso de integración de la provincia de Buenos Aires. Es como los 2 extremos. Diego es una persona que tiene una calidez en la exposición, una profundidad en los conceptos, y por eso es la idea de que dialoguemos entre los 3. Yo, como provengo de la historia del derecho, me toca el Tratado del Pilar, y vuelvo a decirte, 1820 yo creo que es un año movilizante, ¿no? Desde que estoy estudiando en el primario, ese 1820 a mí me llamó la atención, espero que a todos también, sí, bueno, son épocas, por la cantidad de sucesos que da, claro, ¿no? Claro. Uno cuando estudia simplemente historia del colegio secundario, 1810, 1816 y 1820 son esos 3 momentos de la historia argentina que nos han quedado muy grabados, ¿no? Por supuesto, por los acontecimientos. Guillermo, y también va a saltar, como tú bien dices, a esos hombres que están construyendo un país en un momento de provisionalidad constitucional, que tenemos permanentes reglamentos y estatutos provisorios, no podemos lograr una constitución, estamos recién terminando un proceso de guerra de la independencia, estamos comenzando nuestra guerra civil, y todos intentando construir una sociedad mejor, construir un país, en una situación de conflicto muy grande y también de precariedad económica. Claro, por supuesto.
por supuesto. Y además uno a veces piensa, bueno, pero ¿por qué se hizo esto de esta forma o por qué tal otra? No, las comunicaciones, uno imagina todos estos acontecimientos sentado tal vez frente a una computadora, habiendo hecho un llamado, por ejemplo, a Japón hace 5 minutos. Sí. Todo esto, hace 200 años, era realmente, eran, no sé, hechos absolutamente heroicos, ¿no? Porque los tiempos, las distancias, el tiempo que hacía falta en llegar de un lugar a otro para comunicar que tal o cual suceso había acontecido en otra parte, ¿no? Todo eso, por supuesto, hace que, evidentemente, con el ángulo y el foco que uno tenga que ver todos estos acontecimientos, son infinitamente importantes y han tenido, evidentemente, quienes los llevaron adelante, una visión de futuro enorme, ¿no? Mira, como tú lo estás diciendo, cuando estabas hablando, se me aparecieron la imagen de San Martín y Belgrano, ¿no? Sí, sí. San Martín, no voy a dejar de decir la significación del personaje en nuestra historia y como personaje fundador de nuestro país, pero destaquemos que es un soldado profesional, un hombre formado, culto, claro, pero es un soldado profesional. Belgrano es el hombre del renunciamiento. Claro. Belgrano renuncia a todo. Sí. Al igual que San Martín, pero sin ser un soldado profesional, es un hombre que lleva las campañas militares siendo un hombre enfermo. Claro. Además, con una enfermedad muy dolorosa. Murió muy joven, ¿no? Murió muy joven. Estamos hablando de 50 años. Claro. Un hombre muy joven, tiene un renunciamiento a tener una familia. Él se entrega, yo creo que es uno de los que se entrega con mayor fervor. No le quito mérito a los demás, no me malinterprete, quizás es una admiración que tengo por Belgrano. Por supuesto. Yo creo que es el que se entrega de cuerpo y alma a la revolución. Renuncia a todo, esa imagen del final de su vida, pagándole al médico simplemente con lo que le quedaba. Sí, sí. Un hombre que queda en la pobreza, que queda solo. Sí. Olvidado, ¿no? Como dejado. Olvidado. Bueno, la historia argentina tiene muchos personajes así, ¿no? Que han sido importantísimos y ahora uno con el paso de los años y alejándose del momento y del hecho, los ve inmensos, enormes y con un talento, un mérito y una entrega enorme, y sin embargo en el momento no fueron reconocidos, ¿no? Como siempre pasa, quizás tenemos que recordar esa frase, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. También el renunciamiento de San Martín en Perú frente a Bolívar, para que la guerra de la independencia pueda concluirse, ¿no? Sí. Hombres que renuncian a su vida familiar, renuncian a su riqueza, o a poder generar riqueza, a una vida placentera, o a una vida para la cual ellos se habían preparado. La de Belgrano era una vida de un futuro abogado, de un funcionario público, como estuvo en el consulado, un intelectual, y se entrega a los brazos de la revolución, claro, para generar un país distinto, ¿no? Sí, sí. Bueno, son situaciones absolutamente admirables y que uno las dimensiona cuando lee historia, cuando escucha historia. Por eso a mí este tipo de reuniones, de seminarios, de webinars, en fin, que se están dando en este momento a través de Internet, me parece que son importantísimos porque la gente tiene, como está en su casa, estamos todavía en cuarentena y seguramente el 26 vamos a seguir estando, entonces la gente tiene un poco más de tiempo y cuando uno se mete y empieza a verlo a lo mejor a través de un relato, es importantísimo, por ejemplo, la figura de Balmaceda porque tiene una cosa como didáctica muy impresionante, ¿no? Le llega mucho a la gente porque cuenta la historia, tiene una forma de narrarla que es absolutamente atrapante, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Daniel te permite caminar junto al personaje. Sí, es increíble. Que pocos tienen la habilidad de tener una pluma así, ¿no? Es cierto. De poder caminar. Y esta propuesta del Café con la Historia del Derecho es también una idea de que es un diálogo un poco más descontracturado,
donde podamos intercambiar ideas entre los expositores, luego dar lugar a las preguntas o participaciones de los asistentes, por la intención de, en este tiempo de pandemia, de aislamiento social preventivo y obligatorio, también poder disfrutar junto a la familia un momento de intercambio intelectual, pero que también nos remite a nuestros, como dijimos, a nuestros padres o actos fundacionales, ¿no? Para que nos den fuerza también para poder sobrellevar todo lo que estamos teniendo que afrontar, ¿no? Claro, porque todos estos personajes importantísimos que hemos tenido a lo largo de lo que fue la construcción de lo que somos hoy, todo se lo debemos de alguna manera unos a otros, con aciertos, con desaciertos, pero todos luchaban seguramente, y desde el cielo, desde donde estén, si nos pueden ver, seguramente que pese a todo deben estar muy orgullosos de haber conseguido que es un gran país, ¿no? Más allá de todo lo que nos falta, y si somos una sociedad madura o no, pero seguramente es todo muy importante. Y además, por supuesto, recordar que el 20 es el Día de la Bandera, que hay que recordar siempre a Manuel Belgrano, y no solamente como el creador de la bandera, sino con todo este perfil que vos, Juan Carlos, nos dabas en estos momentos, ¿no? Ese abogado que renunció a todo, ¿no? Por amor a la patria. Eso es realmente amor a la patria y entregarse, ¿no? Es muy importante eso. Esa bandera que tú bien mencionas, que a veces lo pasamos de largo y siempre decimos es el Día de la Bandera, esa bandera que simboliza lo que somos, una sociedad mestiza. Sí, es cierto. Donde están los colores de los Borbones, pero al mismo tiempo hay una divinidad inca que representa también las raíces indígenas que tenemos. Somos una sociedad mestiza. Él era consciente de la sociedad en la cual estaba viviendo y a partir de la cual se quería construir el país. No, igualmente yo creo que vos decías nuestra sociedad, y me permito salir un poco de lo que estábamos hablando, yo creo que hemos crecido mucho. Piensa que en el 2023 cumplimos 40 años del regreso a la democracia. Sí, cierto. De vida republicana y democrática, casi 40 años. Si vemos el siglo XX no lo habíamos logrado, y lo estamos logrando. Ese es un punto importante que la historia lo va a ver a todo esto, ¿no? Cuando siempre los historiadores nos dicen, bueno, tiene que haber un tiempo como para que uno pueda tener una mirada más objetiva. Bueno, en estas cosas uno lo comprueba, ¿no? No nos detenemos por ahí a pensar, porque han pasado 36 o 37. Entre pocos años cumplimos 40 años de democracia, y es cierto, yo no lo había pensado esto, pero es así, en el siglo XX nunca lo habíamos logrado. En lo que va del XXI ya lo logramos, ¿no? Ya de por sí es haber madurado como sociedad, ¿no? Y te agregaría algo, Guillermo, que ayer justo en una charla que estaba dando, lo mencionaba, ¿no? Nosotros vemos el 2001, sufrimos muchísimas dificultades, pero esa semana de los 8 presidentes es crucial. Nadie pensó que la salida no era institucional. Totalmente. La salida era institucional. Claro. Entonces, si bien es doloroso ver 8 presidentes consecutivos, y el dolor económico, el dolor político, pero lo logramos, la salida fue institucional. Sin duda, son cosas que... Yo soy muy optimista. No, hay que ser optimista, porque hay que ver las cosas desde este ángulo, ¿no? Y desde este punto de vista que es muy pero muy importante. La última que te hago, Juan Carlos, porque estoy recontrapasado en tiempo, y quiero recordarle a la gente que quienes nos están escuchando, por supuesto, el 26 de junio a las 15 horas va a tener lugar este evento, que es realmente muy importante. Si quieren algún tipo de información y para inscripción también, les voy a pasar un mail, claudia.somovilia, tal como se lo estoy diciendo, @usal.edu.ar. Estoy recontrapasado en tiempo, es interesantísimo esto, y seguramente otro día hablamos. Vamos a volver a hablar cuando haya pasado esto, para ver este evento. Lo vamos a publicar, ahora lo vamos a poner en la página de la radio, como para que la gente, y yo lo voy a recordar en los noticieros de la mañana cuando se acerque un poco más la fecha, pero creo que va a ser un éxito total. Yo lo voy a... Con el horario me puedo dar el lujo de escucharlo y de participar de este encuentro importantísimo. Un café con la historia del derecho. Juan Carlos, te agradezco muchísimo este ratito y seguiremos charlando,
Muchísimas gracias, Guillermo. Te espero y esperamos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias. Hablamos con el doctor Juan Carlos Frontera, que es director de posgrado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, con esta propuesta.